Muy buenas y bienvenido o bienvenida a esta clase que he creado teórica para explicarte de primera mano en qué consiste el entrenamiento del minimalismo, el entrenamiento que siempre te digo hay que correr de punta y sobre todo cómo hacer las transiciones que siempre son necesarias para correr de una manera óptima y sobre todo sin lesionarte. Bien, a ver, permíteme un segundo que organice esto aquí. Eso es, vale. Bien, lo he titulado Barefoot en estado puro. Barefoot en inglés significa descalzo, que es como por ejemplo ahora mismo yo estoy haciendo esta clase contigo. De hecho, si paso a la siguiente diapositiva, de la tribu Tarahumara, que es una tribu que corre en sandalias carreras de muchísimos kilómetros y normalmente suelen ganar porque no tienen nada que competir. La gente esta que usa calzados de 350 euros con ellos que van corriendo en sandalias porque corren de una manera perfecta. Dice que cuando corres sobre la tierra y corres con la tierra puedes correr para siempre. Bien, ¿esto qué significa? Que cuando corremos sobre la tierra y corremos con la tierra, es decir, que corremos de la manera más óptima posible y corremos lo más cercano a la tierra, con el contacto mayor a la tierra que podamos tener, es cuando siempre vamos a poder correr. Esto pasa porque durante los 12 años que llevo de profesión como entrenador personal, me he cruzado con muchísimas personas que normalmente tienden a lesionarse cuando están iniciándose a la carrera, siempre les molesta la rodilla, de hecho que levante la mano quien no ha corrido alguna vez y no le ha molestado la rodilla, y incluso gente que lleva muchos años corriendo y también acaba doliéndole la rodilla. No tiene mucho sentido esto, por eso aquí es cuando realmente te paras a pensar, si nosotros estamos hechos para correr, venimos evolucionando millones de años para correr, ya sea para cazar o que no nos cacen, y realmente nos duele la rodilla cuando lo hacemos, entonces algo está pasando, ¿no? Algo estamos haciendo mal. De hecho, te voy a contar una historia personal que me pasó más o menos con 19 años. Empecé a correr cuando estaba en la universidad, ya venía corriendo años atrás, pues las típicas carreras estas que echamos de jóvenes de 3, 4, 5 kilómetros, que ya era un disparate en ese momento. Y bueno, decidí pasar, digamos, a correr ya 10, 15, 20 kilómetros para prepararme para la media maratón de Valencia, que de hecho acabé haciéndola, pero os cuento. Empecé corriendo y me molestaba la rodilla. ¿Qué pasa? Que no entendía el porqué, ¿no? De hecho, yo era una persona que, bueno, pesaba mucho, pero porque siempre he sido grande, nunca he estado, digamos, gordo, pero no tenía sentido que me doliera la rodilla cuando siempre he tenido también una musculatura del tren inferior muy trabajada. Entonces, pues nada, llamo a mi madre, mamá, mira, me duele la rodilla. ¿Qué es lo que hacemos primero? Vamos al médico. El médico te hace una radiografía, interpreta que, bueno, que todo está en su sitio, que no pasa nada, y entonces pasamos a la resonancia magnética. En la resonancia magnética, el doctor interpreta que tenía parte del menisco roto. Entonces, lo que hay que hacer es operar, ¿no? Nada, me meten al quirófano, hacemos una artroscopia, por un sitio meten una camarita y por el otro trabajo. Y bueno, pues cuando termina la operación, no recuerdo si fue ese día o al día siguiente, pasa el doctor por la habitación y me dice que no tenía el menisco roto, que lo que tenía era un edema óseo. Un edema óseo, para que te hagas una idea, es algo que se puede recuperar si tienes los medios y el conocimiento muy rápido, porque con frío y tratamientos específicos realmente lo puedes revertir y que no tengas problemas. Y bueno, la radiografía lo que interpretó, porque al final la radiografía, digamos que son fotos, ¿no? Que cada médico la puede interpretar de una manera, pues él interpretó que yo tenía menisco roto. Total, que no fue así. Por lo tanto, nada, cierra. Y los siguientes 5 días, recuerdo que han sido los 5 peores días de mi vida, porque bueno, pues se ve que no dejaron un drenaje o no tenían que dejarlo en ese momento, la rodilla se me hinchaba, cada 5 horas tenía que ir al hospital a que me sacaran líquido de la rodilla. Ya te digo, no podía dormir durante esos 5 días, de hecho ni dormí, no pegué ojo, y fueron los 5 días más insoportables que recuerdo de mi vida. Dicho esto, ahí fue cuando empecé a plantearme lo siguiente, ¿no? Digo, un tío con 19 años, con una buena musculatura, de haber entrenado siempre en el gimnasio, en diferentes sitios, de manera correcta, que sale a correr y le duele la rodilla, con 19 años, si tuviera 50, 60, 70, digo, bueno, es algo entendible, ¿no? Pero con 19 años es algo que no es lógico y sobre todo, como te digo, cuando venimos de correr, que es algo natural. De hecho, es el ejercicio más natural que hacemos cuando hacemos actividad física. Pues bien, me pongo a investigar, me pongo a estudiar sobre ello, me pongo realmente a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo me pongo a ver que a la mayoría de gente también le pasaba esto, ¿no? Que siempre le dolía la rodilla a la hora de correr. Pues bien, es ahí cuando me di cuenta que realmente no corremos bien. Y no corremos bien por una sencilla razón. No porque no nos enseñen a correr. Realmente nadie nos tiene que enseñar a correr. Si tú coges a un niño de 2, 3, 4 años que está empezando a correr y lo dejas descalzo y le dices que corra 50 metros, ese niño no va a correr de talón, porque no sabe correr de talón, porque no estamos hechos para correr de talón.
Pero ¿qué pasa? Que cuando de pequeños, y todo el mundo lo podéis recordar, nos vamos al colegio y nos ponen unas zapatillas en las cuales el talón es más elevado que la punta, que es más pequeñita, ahí es cuando empezamos a correr de talón y es cuando empezamos a correr más. Entonces realmente no es que no nos hayan enseñado a correr, sino que las zapatillas que nos han puesto son unas zapatillas erróneas. Y esto también pasa porque desde hace solamente 50 años aquí se está creando una tendencia en las zapatillas en la cual se interpreta porque se elevó el talón para ganar altura en las personas, sobre todo para el tema del baloncesto y demás, se sacaron las famosas Air Max y de Michael Jordan y todo eso, entonces ya como que desde ahí se ha sacado la tendencia y ya todo el mundo debe llevar esa zapatilla, pero no es correcto, ¿vale? Y entonces ahora te voy a explicar por qué. Bueno, aquí simplemente lo que hago es diferenciar, ¿no? El minimalismo es la corriente que propone reducir los objetos a lo esencial, eliminando cualquier artificio que no sea útil, es decir, lo más natural posible. Y el barefoot es la corriente que sostiene la idea de correr descalzo, ¿vale? Que es como corro yo desde hace ya, pues, unos 8 años aproximadamente. Lo único que, como digo, me pongo pues como la tribu tarahumara, ¿no? Me pongo unas sandalias que ahora te muestro y que son unas sandalias que lo único que hacen es prevenirme, pues si hay algún vídeo en el suelo o lo que sea, que me pueda generar un corte y no terminar esa competición cuando la estoy haciendo. Bien, aquí hay una frase que también me gusta mucho antes de entrar en contenido un poco más específico, y es que Leonardo da Vinci, cuando abría los cuerpos humanos, que en aquella época además estaba prohibido, lo hacía, digamos, a escondidas, analizaba, sabéis que era un fenómeno en muchos aspectos, sobre todo también en creación de cosas, en artilugios y demás, y realmente cuando abrió el pie y se puso a analizar la estructura anatómica del pie, dijo que el pie humano es la estructura anatómica más perfecta que existe. Es decir, que de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, el pie humano es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, aquí ya sí que voy a empezar a coger zapatillas, aquí me he cogido una zapatilla de estas, pues no sé lo que costaría en su momento, es de un amiguete que se la ha pedido porque la ha retirado ya. Cuando nosotros cogemos este tipo de zapatillas, lo que hacemos es ponerle una suela a la cual no es natural. ¿Por qué? Porque la parte del talón está mucho más elevada que la parte de la punta. La metemos en un tejido que, como puedes comprobar, no es un tejido elástico. Y le ponemos unas cordoneras que, como puedes comprobar, tampoco son unas cordoneras elásticas. Todos esos músculos, huesos, articulaciones, tenemos más o menos 33 huesos, ciento y pico tendones y ligamentos en el pie y, pues, no sé, unas 30 o 50 y pico articulaciones. No recuerdo ahora, lo estoy diciendo de cabeza, pero aproximadamente. O sea, es un disparate lo que tenemos en el pie. Si todo eso, huesos, músculos, articulaciones y demás, los metemos aquí, en un tejido, como digo, que no es elástico, lo apretamos con una cordonera, ¿vale? Y lo cerramos. Todo eso, cuando nosotros le estamos dando golpes contra el suelo, esos músculos, tendones, articulaciones, huesos y demás no están teniendo ninguna funcionalidad. Es como si todo eso lo metiera en una bolsa, oprimo la bolsa, le quito el aire y empiezo a darle golpes. Ahí el pie no se está formando en absoluto. ¿Cómo se forma mi pie? Mi pie se forma andando descalzo, porque cuando ando descalzo, el pie, la parte de adelante tiende a expandirse, por lo tanto, así de esa manera, todos los músculos, ligamentos y tendones empiezan a trabajar y por lo tanto empiezan a formar el pie desde dentro y no desde fuera. Por eso también no creo en plantillas, que bueno, esto es otro tema, aparte que a mí me gusta mucho hablar y al final me enrollo mucho, pero esto es un tema que también podríamos hablar más adelante. Simplemente con esto quiero decirte lo siguiente. Cuando nosotros metemos en una zapatilla como esta nuestros músculos, huesos, ligamentos y tendones y la cerramos, aquí el pie no tiene funcionalidad ninguna. Y si desde la base, a la hora de correr, yo no tengo una estabilidad y una fuerza en la pisada, todo lo que viene a continuación ya va a estar mal, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacerme una casa, voy a crear una estructura y toda la base de la estructura la voy a hacer con materiales blandos, ¿qué va a pasar en esa casa en la parte alta? Que se va a agrietar, se va a romper. Eso es lo mismo que pasa cuando yo me pongo una zapatilla en la base, que es inestable, que es blanda y que encima mi pie no está fuerte, no está formado. Entonces, al final, lo que va a pasar es que lo siguiente a continuación del pie, que es, por ejemplo, mi rodilla, ahí ya va a empezar a generarme molestias, dolores, incomodidades y demás. Entonces, cuando yo corría con 19 años, yo corría con unas zapatillas similares a esta. Era una Reebok, que no sé si os acordáis que había una Reebok que la suela la tenían así en forma de Z, y yo corría de talón, porque yo no sabía correr, porque, como he dicho, no me habían enseñado a correr. Y por este tipo de zapatillas fue por lo que yo realmente me lesioné. Y fue ahí cuando empecé, a raíz de la operación y lo mal que lo pasé, a investigar sobre ello y a ver realmente
que no estamos hechos para correr de talón y que es el tipo de zapatilla lo que nos lleva a correr de talón. Por lo tanto, bueno, como digo, lo de Leonardo da Vinci, que dice que la estructura del pie es súper fuerte, por lo tanto, si nosotros trabajamos nuestras manos en los gimnasios, una mano fuerte, una mano que está musculosa, que está dura, que tiene sus articulaciones bien, si tú trabajas las manos, al final las manos fortalecen, si tú trabajas los pies también se fortalecen, pero para trabajarlos tenemos que andar descalzo. En la siguiente diapositiva, ¿vale?, lo que te indico es la transición al minimalismo, ¿vale? Para hacer una transición al minimalismo correcta, lo que tenemos que hacer es intentar disminuir poco a poco el drop de nuestras zapatillas. ¿Qué es el drop? El drop son los milímetros que hay entre el talón y la punta, ¿vale? Una zapatilla como esta, para que te hagas una idea, tiene un drop 12. ¿Qué quiere decir? Que tiene 12 milímetros de elevación entre el talón y la punta. Cuando tú pisas, tú no estás pisando plano, estás pisando inclinado. Eso también es un problema. ¿Por qué? Porque si realmente, yo por ejemplo, como te he dicho, estoy haciendo esta clase descalzo, si yo realmente anatómicamente he nacido descalzo, es porque no necesito ninguna cuña en el talón para elevarme. Si yo me pongo una cuña en el talón y cojo a una persona y le pongo un péndulo en su rodilla, ¿vale?, es decir, un poquito de peso con un hilo colgando en su rodilla y está elevado el talón, ese péndulo jamás va a caer en la base de sustentación de los pies. La base de sustentación es exactamente donde tenemos que dejar el peso de nuestro cuerpo. Si yo elevo el talón, ese péndulo va a tender a ir hacia adelante. Por lo tanto, tampoco estoy creando una posición anatómica correcta. ¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo un talón elevado en mi cuerpo, mis talones suben, mis rodillas se van hacia adelante, mi cadera para hacer una compensación a la base tiene que hacer una retroversión, mis lumbares tienden a salir hacia afuera en vez de hacia adentro, que es como tiene que estar, mi glúteo ya se desarrolla mal, mis cervicales tienden a irse hacia adelante ya que mi cadera se está yendo hacia atrás, ya que mi rodilla se está yendo hacia adelante. Total, que mínimamente es inapreciable, pero quiero que comprendas que se está creando anatómicamente una descompensación en tu cuerpo, simplemente por ponerte una cuña en el talón. Por lo tanto, eso es un grave error. No podemos correr con zapatillas de esta, pero ni incluso podemos pasar nuestro día a día con zapatillas de este tipo, porque pasamos un volumen de horas muy amplio con este tipo de zapatillas que al final lo que está acarreando son problemas en nuestras rodillas, caderas, espaldas, cervicales incluso y demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo tengo que hacer una transición al minimalismo? Muy sencillo. La transición simplemente la debo de hacer disminuyendo progresivamente el drop que te he explicado, que es la altura entre el talón y la punta de mis zapatillas, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí tengo unas zapatillas que uso muy a menudo, que son unas Merrell, ¿vale? No sé si las podéis ver aquí en el vídeo. Bien, estas zapatillas tienen una elevación de 3 milímetros entre el talón y la punta. Estas zapatillas, la Globe 7, creo, Globe 7 o Globe 6, no me acuerdo muy bien, lo puedo mirar. Si tenéis dudas me preguntáis, pues si queréis saber sobre ellas más. Estas zapatillas tienen una elevación, como digo, muy bajita, es decir, yo casi ando plano. Luego también tengo otras zapatillas, como por ejemplo estas, que son Five Fingers, no sé si os dais cuenta que tienen los deditos separados, cada uno de ellos. Y estas zapatillas sí que son drop cero, ¿vale? Tengo otras aquí en casa, pero que tampoco hace falta que estemos mostrando todas las zapatillas que tengo. Simplemente quiero deciros que con estas zapatillas aquí sí que tengo una pisada natural. Pues para yo llegar a este tipo de zapatillas, o incluso correr con este tipo de zapatillas, que es una sandalia que solo tiene 3 milímetros de grosor, y ya os digo que es simplemente para no pincharme si hay algún vidrio o algo en el suelo, cortarme, para yo pasar a este tipo de zapatillas tengo que hacer una transición. No puedo pasar de un drop 12 a un drop 0, porque realmente eso puede sufrir unas consecuencias cuando yo llevo 30 años de mi vida trabajando en este tipo de zapatillas. Al final tengo el sóleo acortado, gemelos acortado, que es el tríceps ural, tengo el tendón de Aquiles acortado, que es el famoso tendón de Aquiles, el tendón calcáneo, tengo acortamiento también en el popliteo, la zona de los isquios, es decir, yo con los años, al final, al trabajar de cuña, al trabajar con una cuña en el talón, he adoptado una posición anatómica incorrecta en la cual, si yo de repente paso a cero, es decir, paso unas zapatillas de drop cero, ahí puedo acarrear incluso molestias a la hora de correr. Entonces, es ideal que lo hagamos de una manera transitoria. Ahora mismo en el mercado hay millones de zapatillas, por lo tanto no estoy puesto en todas, es entendible, pero sí que es cierto que hay zapatillas de todo tipo de drop, ¿no? Hay zapatillas de drop 10, drop 8, drop 6, creo que van de par en par. Algunas supongo que habrán metido algún impar.
pero podéis ir bajando de manera transitoria. Podéis empezar, si la mayoría tenéis drop 12, drop 10, seguro incluso hay drop 14 y drop 16, podéis bajar al 8, al 6 o incluso al 4 y ya desde ahí, a la larga, con la experiencia, podéis bajar al 0, que esa es la manera óptima de correr y es como digo que corre la tribu tarahumara, ¿vale? Entonces simplemente, pues bueno, quería poner aquí esta transición. Aquí, como veis, pone también el nombre de algunas zapatillas con el drop que lo tenéis indicado aquí abajo, el 0, el 3, el 6, el 9, ¿vale? Bueno, pues como veo sí que hay algunos drop impares, pero la verdad que no los conocía. Bien, pues esto es lo que os estaba comentando, ¿no? El calzado. El calzado es, no quiero hacer ahora mismo aquí más tiempo, pero el calzado, no quiero perder más tiempo, pero el calzado es muy importante a la hora de usarlo. Si veis aquí, por ejemplo, en esta foto, también a la hora de colocar un calzado ideal, cuando yo me pongo en zapatillas de este tipo, que suelen tener las puntas cerradas, aquí también lo que hago es oprimir la parte de los metatarsos. Los metatarsos son la parte exacta que está hecha para abrir cuando nosotros impactamos con el suelo. Entonces, en este tipo de zapatillas, mi pie se está desarrollando mal, por hacer un pequeño resumen. En este tipo de zapatillas, mi pie se está desarrollando bien, porque tiende a abrirse. Un pie sano es un pie que está abierto por delante, que no está cerrado. Y todo tipo de zapatillas, sobre todo de las que hay ahora mismo en el mercado, tienden a cerrarse. Sí que es cierto que las marcas cada vez están teniendo más, digamos, idea en que no lo estamos haciendo bien desde hace 40 o 50 años aquí y cada vez más marcas como New Balance, como Mizuno, como Asics, están sacando ya zapatillas con drop 0 porque se están empezando a dar cuenta que realmente esto es un problema y que no se estaba haciendo bien. Y de hecho ahora cuando te mandan la zapatilla, que por ejemplo mi mujer tiene unas New Balance drop 3 o drop 4 creo que son unas zapatillas que cuando te llegan a casa te mandan en la caja como una pequeña tarjeta que te dice, oye, cuando uses este tipo de zapatillas, por favor, hazlo de una manera transitoria, hazlo sobre todo con una conciencia de que llevas tiempo, digamos, corriendo mal y que vas a empezar a correr de manera natural y que sabemos que desde hace muchos años lo estamos haciendo mal y estamos vendiendo zapatillas que no son adecuadas, pero bueno, aquí tienes las adecuadas, solo que por favor hazlo bien. De hecho, mira, aquí os puedo contar otra experiencia que tuve corriendo la carrera hasta de obstáculos que hay en Barcelona, que son de 22 kilómetros, la Spartan Race, pero la de 22 kilómetros creo que es la Best, ¿no? La bestia. Pues corriendo así, vi a gente delante de mí correr con este tipo de zapatillas, con zapatillas Five Fingers. Lo que pasa es que la técnica que usaban no era la correcta, porque impactaban de talón. ¿Qué pasa? Que este tipo de zapatillas, también con los años, cuando salieron al mercado, que yo fui de los pioneros en empezar a usarlas, la gente realmente no sabía cómo usarlas, porque no sabía que para correr con ellas tienes que siempre impactar con la parte de delante del pie y nunca con el talón. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo muchos haters de estas zapatillas y sobre todo mucha gente que decía que realmente estas zapatillas te van a lesionar más que las zapatillas pues, que están amortiguadas. Y bueno, esto es simplemente porque cuando se vendían estas zapatillas no ponían simplemente pues, una pequeña tarjetita o un pequeño digamos, gráfico, mostrando cómo realmente hay que usarlas. Entonces, cuando la gente se las compraba, por la tendencia que había hacia el minimalismo, que salió más o menos hace 8 o 9 años, aquí fue un problema porque se revertió todo lo que se estaba haciendo bien y empezaron otra vez a usar zapatillas de estas la gente que empezó o probó este tipo de zapatillas porque no empleaba una técnica de carrera correcta y acababa lesionándose obviamente con estas zapatillas. Bien, las consecuencias del impacto, aquí simplemente, pues, bueno, lo que indico es que la parte de adelante es la que está hecha para impactar, ¿vale? Sobre todo la parte lateral del pie. Vamos a poner, por ejemplo, mira, voy a coger esta zapatilla, que como veis está un poquito desgastada por bajo, aquí tiene como unas pequeñas fisuras para agarrar bien el pie. La parte realmente que primero debe de impactar, es decir, cuando yo dejo el pie muerto, si yo corto una pierna y lo dejo colgando, la parte que realmente toca tiene que ser la externa, ¿vale? Cuando yo llego al suelo, esa es la parte que primero tiene que tocar el suelo. Y después la parte interna, pero de la zona delantera, ¿vale? Nunca de la trasera. Por lo tanto, esta es la zona que más deberíamos de desgastar, la parte externa. Luego la parte interna y ya por último el talón, ¿vale? Que ahora en los vídeos siguientes veremos cómo lo tenemos que hacer. Bien, aquí lo único que indica en esta foto es que cuando corro de talón, ¿vale? Pues estoy generando un impacto en el calcáneo, que es un huesecito que está en el talón, y ese hueso no está hecho para impactar, por lo tanto, cuando yo golpeo el calcáneo, se generan unas vibraciones hacia arriba en las cuales luego
la rodilla, la cadera y la columna vertebral está sufriendo también un impacto producido por ese impacto que estoy teniendo primero con el suelo. Y cuando corro, pues o bien descalzo o bien con zapatillas minimalistas y toco la parte delante del pie, la parte de delante se expande, absorbe ese impacto e incluso se genera un trabajo muscular. Es decir, si yo impacto con la punta, ahí lo que estoy haciendo es trabajar mis gemelos, mi sóleo, mi glúteo, mi cuádriceps, mi isquio, porque yo estoy frenando ese impacto a la hora de correr. Incluso cuando voy a lanzarme hacia la carrera, es decir, que continúo la carrera, lo que estoy haciendo es una contracción concéntrica para seguir corriendo a una velocidad adecuada. Sin embargo, cuando corro de talón no estoy trabajando a nivel muscular, estoy trabajando a nivel articular. Las articulaciones es un tejido no regenerativo. Por lo tanto, si yo a la larga acabo impactando mis articulaciones, a la larga voy a tener una lesión que probablemente sea irreversible o tenga que pasar por quirófano. Si yo realmente trabajo de punta, yo ahí estoy trabajando a nivel muscular. Los músculos es un tejido regenerativo. Por lo tanto, cuando yo los trabajo, esos músculos tienden a regenerarse a los 2 o 3 días y no han sufrido ningún problema ni tengo que pasar por ningún quirófano, ¿vale? Eso también quiero que se comprenda. A ver. Bueno, obviamente también las deformaciones que se pueden, que no me voy a parar en cada una de ellas, pero las deformaciones que se pueden producir por el mal uso de las zapatillas y porque el pie con las zapatillas que hay actuales se tiende a cerrar de adelante, y es exactamente al contrario, debemos de buscar zapatillas que estén abiertas por delante para expandir mi pie. Bien, y aquí es donde profundizamos ya en los vídeos, aquí es donde quiero que comprendas, ¿vale?, las formas que hay de correr. En este primer vídeo lo que he puesto es un impacto lesivo. Vas a ver que corre en el vídeo, cómo impacta primero de talón y después de punta. Eso es una manera súper lesiva, como vengo explicando, al trabajar de talón, impactamos en articulaciones que, como he dicho, no es un tejido regenerativo, por lo tanto se van a acabar dañando y a la larga voy a tener un problema, ¿vale? Eso es el impacto lesivo. Este es el impacto lesivo. ¿Os dais cuenta cómo a la hora de apoyar, repito, a la hora de apoyar, primero apoya la parte externa del pie de delante, luego la parte interna del pie de delante y por último apoyo el talón? ¿Vale? Ahora profundizamos también en los siguientes vídeos con ello. ¿Sí? Bien, pues esa es la manera exacta de correr. Relajo mi pie, apoyo parte externa, apoyo parte interna y sobre todo luego apoyo el talón una vez que mi rodilla ha pasado el plano del talón. Porque si mi rodilla está en la parte de atrás, mi rodilla va a sufrir impacto. Si mi rodilla está en la parte de delante de mi talón una vez que he apoyado, esa rodilla lo único que va a pasar es que va a amortiguar y por lo tanto no va a sufrir lesión ninguna, ¿vale? En el siguiente vídeo, ¿vale?, os voy a mostrar la forma tradicional que se tiene de correr. Es seguramente la manera que todos empleáis desde hace muchísimos años y sobre todo desde que somos pequeños por el mal uso de zapatillas, que es una carrera, como veis, de talón totalmente. Esa es la forma que no tenemos que correr, porque esa es la forma con la cual yo acabé en el quirófano, y la forma en la cual la mayoría de los corredores tienden a lesionarse. En el siguiente vídeo te muestro ya las transiciones, ¿vale? Cómo hacer una transición hacia el minimalismo, cómo correr de punta. Cuando yo te pido en el programa que corras de punta, hay que correr de punta, no toques el talón, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Sobre todo en fases. Esta es la fase número 1, que es la de puntillear. Ya. A ver si aparece. Eso es. Aquí, si te das cuenta, el talón no toca en ningún momento. Aquí lo único que hago es trabajar toda la musculatura, como si estuviera saltando a la comba, pero corriendo hacia adelante, ¿vale? Aquí estoy generando un trabajo muscular brutal y, sobre todo, estoy a nivel articular dando rendimiento a todas aquellas articulaciones que más adelante voy a usar durante la carrera. Entonces, esta es la manera inicial que yo te he pedido en el programa cuando te digo que corras de punta, que te voy a decir siempre que corras, ¿vale? Luego tenemos en el siguiente vídeo la forma de talonear, ¿vale? Es decir, metemos primero la punta y luego el talón. Es como dar un pequeño salto, pero tocando al final con el talón. Salto, toco con la punta y al final acabo impactando con el talón. Esto sería la segunda transición, ¿vale? La primera es puntillear, que es simplemente saltar de punta. La segunda es puntillear, talonear, ¿vale?, que es lo que acabáis de ver ahora. Eso es.
Y luego aquí he hecho un resumen de ese mismo vídeo que se aprecia más o menos también, pero a una velocidad un poquito más lenta, ¿vale? Que sería salto y acabo impactando con el talón, pero si os dais cuenta, que te lo voy a mostrar ya, cuando mi punta toca el suelo, siempre parte externa primero, fijaos cuando mi talón toca el suelo. Ahora, ¿veis que mi rodilla ya está por delante del talón? Es decir, si yo creo una línea recta aquí, mi rodilla ya está flexionada, por lo tanto, aquí yo estoy generando un trabajo muscular, no articular. Si mi rodilla estuviera recta y estuviera por detrás de mi talón, es decir, hiciera esto, aquí sí que obviamente tendría un impacto y entonces tendría un problema en la rodilla. Si cuando yo he puesto el talón, mi rodilla ya está por delante de mi talón, en este plano, y flexionada, lo único que estoy haciendo es trabajar todos mis músculos de glúteo, cuádriceps, isquios y gemelos, ¿vale? Por lo tanto, es importante que lo hagamos de esa manera. Eso es simplemente un ejercicio de ir saltando para trabajar a nivel muscular. Bien, luego barefoot es simplemente correr descalzo, ¿vale? Que aquí se aprecia pues, un poco más el contacto con el suelo. Si os dais cuenta, siempre parte externa primero, parte interna después, y luego apoyo el talón. ¿Por qué apoyo el talón? Apoyo el talón para generar una descarga muscular. Vosotros imaginaos que yo tenga que correr durante 42 kilómetros una maratón todo el rato de punta, ¿vale? Durante 4 o 5 horas, que es normalmente el tiempo que yo suelo correr las maratones, porque suelo correr con compañeros, con gente que me contrata para correr con ellos. Yo realmente ahí tendría un problema porque estar 4 o 5 horas, aunque mis músculos estén muy preparados, de punta, sin descargar un poco y sin descansar esos músculos, ahí al final voy a generar un desgaste tremendo. Entonces, cuando yo realmente he absorbido el impacto con la parte de la punta, yo apoyo un poquito el talón para que hayan unos microsegundos en los cuales mis músculos descansan. Yo en ese momento no estoy teniendo trabajo, porque estoy, digamos, apoyando toda la parte del pie, relajándome y preparándome para el siguiente salto hacia adelante, que es la carrera, que te digo, de minimalismo. Lo que sí que hacen los corredores profesionales, obviamente, es correr de punta. Si tú ves a un corredor profesional, por ejemplo, Usain Bolt, el corredor más rápido de la historia en los 100 metros lisos, es imposible que esos corredores toquen de talón. ¿Por qué? Porque cuando toco de talón, como he dicho también antes, estoy generando un vector hacia atrás en el cual, si yo estoy corriendo hacia adelante, en cada impacto estoy perdiendo milésimas de tiempo que hace que no pueda ser rápido en la carrera. Pero pasa lo mismo con corredores de larga distancia. Si tú te vas a corredores de larga distancia, que normalmente suelen ser keniatas, corren durante 2 horas, 2 horas 10, 2 horas y cuarto una maratón, que son 42 kilómetros, y en ningún momento impactan con el suelo, el talón, porque si no, lo que estarían haciendo es perder tiempo. Sí que es cierto que corren con zapatillas de este tipo, pero esto ya es a nivel de marketing. Al final Nike se puede permitir pagarles a esos tíos 500.000 euros por carrera. Estas zapatillas que no las conoce ni su madre, obviamente no le puede pagar 500.000 euros por carrera. Y luego también pasa otra cosa, que al final esto para mí, bueno, no acaba siendo doping porque no es digamos, fisiológico, pero sí que acaba siendo algo de trampa. Ahora están sacando zapatillas al mercado que suelen tener pues, una lámina interior de carbono, la cual pues, te ayuda a despegar cuando generas una pisada, la zapatilla salta a una velocidad que obviamente nunca van a hacer tus músculos. Todo eso lo que hace es acortar tiempo en carrera. Al final, para mí, una persona que corre con estas zapatillas una maratón y una persona que corre con estas zapatillas una maratón no tienen la misma meta que cruzar. De hecho, deberían de haber 2 metas, ¿no? Una para los que corremos a nivel natural y otra para los que corren haciendo trampa. Pero esto es muy sencillo. Si yo corriera con estas zapatillas, también correría más rápido. Aun corriendo de punta, ¿vale? Porque Nike coge y me paga 500.000 euros por correr una carrera. Yo llegaría a la meta mucho antes que con estas zapatillas, está claro, porque al final estas zapatillas me están dando un apoyo que no me están dando estas. El apoyo es natural de mis músculos y el despegue también es natural. En estas no, en estas yo estoy teniendo una absorción que cada vez obviamente es mucho más tecnológica y mucho más eficiente, en la cual la zapatilla me está ayudando a ir más rápido. Por lo tanto, correr una maratón o hacer el breaking 2, ¿no? Que se está intentando batir el récord de la maratón en menos de 2 horas, con este tipo de zapatillas, para mí es como si, no sé, como si me cojo una bici, me voy a hacer una carrera de bici y le meto a la bici un motor. Creo que es hacer algo de trampa. Pero bueno, que no quiero enrollarme en esto. Por lo tanto,
los corredores que corren largas distancias, tanto los corredores que corren en velocidad, usan este tipo de zapatillas, siempre obviamente corriendo de punta y jamás tocando con el talón, porque como quieren ser rápidos, la única manera que hay de ser rápido y de correr natural es de forma de punta. Y ya creo que aquí muestro en el último vídeo, bueno, una carrera que me hago de sprint para que veamos el barefoot en estado puro, ¿no? Correr descalzo a la velocidad máxima para que se vea realmente que el apoyo ahí jamás tocaría con el talón en el suelo. Primero porque me reventaría el talón y segundo porque no podría ir a esa velocidad tocando con mi talón en el suelo. Bien, pongo ahí la última escena, que creo que se ve mejor. Vemos ahí cómo meto primero punta y ya despego. Pues bien, esta era la clase de hoy. Aquí quería mostrarte en forma de vídeos de qué manera puedes hacer una transición correcta, de qué manera tenemos que correr. Creo que te he explicado, bueno, con todo este tipo de zapatillas que tengo, que realmente no estamos hechos para correr con zapatillas de este tipo, que estamos hechos para correr con zapatillas que estén abiertas por delante, que nos permitan una mayor flexibilidad en la parte anterior de nuestro pie, que nos permitan, sobre todo, no elevar nuestro talón y tener una posición anatómica correcta y que nos permitan disfrutar de una carrera sin lesiones y con un trabajo muscular adecuado para que podamos de esa forma disfrutar de lo que hacemos y, sobre todo, en este caso, de la carrera. Así que espero que te haya gustado. Cualquier duda me dices.